Vamos a hablar de rastreo e indexación y es que da igual lo que optimices on-page tu página o los enlaces que tengas en gran parte si Google no puede encontrar las URLs o no ve correctamente su contenido. Así que me parece básica esa base técnica primera. La base de todo, del SEO, son 4 pasos, que es que Google descubra una URL, que la rastree, que la indexe y después que la posicione para ciertas búsquedas. Y en cada uno de estos pasos entran diferentes factores en juego, ¿vale? Para que funcione mejor o peor cada uno de ellos. Hoy nos vamos a centrar únicamente en rastreo e indexación y por ese orden, porque van en ese orden. Primero de todo es el rastreo. Y hay que tener muy claro el concepto presupuesto de rastreo, que seguramente muchos lo habréis oído, o crawl budget en inglés, y es el tiempo que dedica Google diariamente a rastrear tu sitio web, ¿vale? Muy importante, el tiempo, ¿vale? Como digo, no el número de páginas que decide rastrear, que es una cosa como muy extendida a veces y ya veremos más adelante que no es así. Te destina X tiempo al día, que es variable, y en ese tiempo, pues las URLs que pueda haber. Entonces, lo que sí que te voy a decir ya de entrada es cuántas páginas tiene tu sitio web, ¿vale? Si tiene menos de 10.000, entre 10.000 y 1.000.000, más de 1.000.000, o bueno, no tengo web, tenía un huevo ahí extra. Si tiene entre 10.000 y 1.000.000, presta especial atención a toda esta parte de rastreo, ¿vale? Porque es a lo que Google entiende que es una página mediana o grande y es donde realmente hay que enfocarse bien en optimizar este presupuesto de rastreo, ¿vale? Porque si tienes una página más pequeña, directamente, pues Google, con la capacidad que tiene, se va a tragar todas las URLs sin problema y ya está. De todas maneras, presta atención también, porque no es solamente que encuentre las URLs que te interesan, sino que también has de vigilar el porcentaje de URLs de calidad o site quality, ¿vale? ¿Por qué? Fíjate lo que dice Google. Dice, si Google pasa demasiado tiempo rastreando URLs que no son apropiadas para incluirlas en el índice, es posible que el robot de Google decida que no vale la pena rastrear el resto del sitio o aumentar el presupuesto de rastreo, ¿vale? Tiene todo el sentido del mundo. Al final, si tú tienes una web, Google está ahí gastando tiempo y dinero en rastrearle, ve que el 80% es una basura de URLs, pues dirá, ¿yo qué hago aquí viniendo cada 2x3? Pues vendrá menos o dejará de venir, ¿vale? Entonces, ya te digo, aunque puedas rastrear el 100% de URLs, intentemos evitar el efecto aguja en el pajar, ¿vale? Donde tienes una URL buena rodeada de 500 malas y Google nada más que está perdiendo el tiempo, básicamente, en tu sitio. Porque al final o no va a encontrar o no le va a hacer caso a la URL buena. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Google, ¿cómo define este presupuesto de rastreo? ¿Cuánto tiempo te asigna a tu página web? Hay 2 conceptos, que son el crawl rate y el crawl demand, ¿vale? Lo que sería cuánto rastreo soporta tu sitio web y cuánto rastreo necesita tu sitio web. Son cosas diferentes y los vamos a ver por separado. ¿Qué tenemos que saber, ¿vale? ¿Qué afecta al crawl rate en lo que soporta la web? Pues lo primero de todo, tu servidor, ¿vale? Si Google ve que él te va enviando peticiones porque considera que te puede enviar X y ve que el servidor empieza a ir lento porque lo satura o que empieza a dar errores de servidor, ¿vale? 500, entonces frenará el ritmo. Dirá, oye, a mí me gustaría y considero que te tengo que rastrear más, pero ya veo que el servidor pues está un poco ahogado y no quiero tumbártelo. Y aquí veis un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, mirad arriba en esta página web cómo he empezado a tener errores de servidor a principios de septiembre y mirad abajo cómo automáticamente en las solicitudes de rastreo de Google, que es la barra azul, perdona, bajó automáticamente en proporción, ¿vale? El tiempo medio de respuesta subió, lo que decíamos, ralentizaciones y errores de servidor. Es empezar a subir uno y cómo baja el otro directamente. Total, ¿qué más tenemos en cuenta? La infraestructura de Google, ¿vale? Google tiene unas máquinas limitadas y da para lo que da, como decíamos antes. Aquí tampoco nos preocupemos mucho, primero porque tiene muchas y segundo porque es algo que en realidad pues poco podemos hacer. Y hay un tercer punto, que es la directiva crawl delay en el robots.txt, ¿vale? Que hace es que rastree más o menos el sitio. No, ¿vale? Mentira. Esto os lo digo porque es una práctica muy extendida también. No sé por qué, una leyenda que dice que esto funciona, pero no funciona. Lo quería poner aquí para que quede muy claro. El crawl rate, que es una directiva que puedes poner en tu archivo robots.txt y que la gente creía que con eso le decías a Google, oye, rastréame más o rastréame menos. No funciona ni ha funcionado en por lo menos 10 años. ¿Vale? Ahí lo ves, el robot de Google no procesa la regla crawl delay. Entonces, aquí no hay nada que hacer en este sentido. Solamente capacidad del servidor y capacidad de Google, nada más. Lo que sí había en Search Console era una herramienta donde tú le podrías decir que te rastreara un poquito menos a menudo, pero también la quitaron el 8 de enero de 2024 porque consideran que Google ya sabe a día de hoy autogestionarse bien sin tirar del servidor y ya está. Así que tampoco tenemos esto ya, ¿vale? Únicamente que el servidor aguante y que Google pueda. Vale, ¿cuánto rastreo necesita tu sitio web? Que aquí está la parte gorda, ¿no? De lo del rastreo.
Bueno, pues hay diferentes cosas que tener en cuenta. La más importante y donde más vamos a desglosar es el inventario percibido, que básicamente son las URLs que Google encuentra en tu sitio. El inventario percibido lo podemos optimizar y esto es muy importante porque esta es la parte de optimizar, ¿vale? Que rastree lo que nos interesa. Quitar toda la paja del pajar que estamos diciendo. Primero, elimina todas las URLs, directamente que no se generen URLs innecesarias, ¿vale? ¿Qué genera generalmente URLs innecesarias? Pueden ser pues navegaciones facetadas en e-commerce, identificadores de sesión, búsquedas internas, todo este tipo de cosas son muy proclives a escalar al máximo y generarte un montón de porquería, ¿vale? Intentemos que no se genere. Si se ha generado y lo podemos eliminar, mejor. Si lo eliminamos con un status quo de 410 para que se desindexe más rápido, mejor todavía. Ejemplo, en los WordPress, por ejemplo, casi todas las URLs tienen dentro del código la URL esta que es la propia URL y el feed, ¿vale? Que no lo utilizamos para nada a día de hoy. Y que con el hecho de que ya cada URL tenga una de estas hace que doblemos el rastreo que necesita Google porque rastrea la URL buena y la URL con el feed al final. Si nos cargamos esta línea del código, pues todo eso que nos ahorramos. Si no, tenemos la segunda opción, que es robots.txt. No podemos eliminar según qué URLs que no queremos, las bloqueamos. Que Google no las pueda rastrear desde el archivo robots.txt. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, como con esto del feed, ponemos disallow, todo lo URL que contenga /feed, no quiero que la rastres, Google, ¿vale? No voy a entrar más en detalle de cómo funciona robots, pero básicamente, por resumirlo mucho, sería esto. Si Google ve que la URL contiene lo que pone después del disallow, pues no lo va a rastrear. ¿Qué más? Canonicals, ¿vale? Puedes unificar el contenido que sea altamente similar con una etiqueta HTML que se llama canonical, donde tú a Google le dices, oye, esta URL, el contenido de esta URL es el mismo que el de esta otra de aquí, ¿vale? Entonces Google, si acepta este canonical, que no deja de ser una sugerencia, empieza a rastrear menos frecuentemente la URL esta y empezará a centrarse más en la buena, ¿no? Digamos. Aquí lo dice, por ejemplo, la documentación. Ahorra tiempo de rastreo en páginas duplicadas. Te interesa que el robot de Google aproveche al máximo el tiempo que pasa en tu sitio, por lo que es mejor que rastree las páginas nuevas actualizadas que las versiones para móviles y para ordenadores de una misma página. ¿Vale? Motivos por los que elegir una URL canónica. ¿Más claro? Y por último, también recuerda de vez en cuando ir haciendo una pequeña auditoría para ir corrigiendo los sitemaps y los enlaces internos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con el tiempo vas cambiando URLs o eliminando algunas o lo que sea, y a lo mejor en el sitemap que le envías a Google o en los enlaces internos se quedan redirecciones, enlaces a páginas que ya no existen y todo esto no dejan de ser, ¿vale? Al final piensa que cada enlace es como una pequeña puerta por donde se cuela el bot de Google para seguir rastreando y no dejan de ser piedras en el camino que dice, uy, mira, para llegar a una URL antes tengo que pasar por otra, que la redirige. Uy, aquí ya no existe, vuelvo para atrás. Y, bueno, todo lo que podamos ir limpiando de ahí, en el sitemap lo mismo, que siempre vaya a páginas que existan correctamente, status quo de 200, tanto mejor. ¿Vale? Por ejemplo, esto lo tenemos que evitar. Esta parte que decía justamente de Search Console, donde puedes ver el rastreo de Google, aquí ya ves que en esta página, por ejemplo, el 40% del tiempo estaban URLs redirigidas o que ya no existían. Esto es una tirada de presupuesto de rastreo infame, ¿vale? Hay que intentar evitar esto e intentar reducirlo lo más parecido a cero que se pueda. Lo dicho, ¿vale? Al final todo esto del inventario, lo que hay que intentar evitar son gráficas como esta, donde el 90% de URLs son que las ha rastreado, o sea, ha perdido ese tiempo ahí para luego no indexarlas por A o por B. Aparte del inventario, que es, como he dicho, optimizar para que rastree lo que queremos, las únicas maneras de hacer que Google diga voy a rastrear más a menudo este site son, por una parte, la popularidad, ¿vale? Si Google ve que por lo que sea el tráfico de tu web aumenta de manera normal, pues va a entrar él también para ver qué está pasando ahí, ¿vale? Un clásico cuando algo se hace viral o algo con mucha temporalidad. Aquí pongo un ejemplo. Esto es una web de una competición, ¿vale? Deportiva. Fijaros, a la que empieza la competición arriba, que suben las impresiones y los clics de los usuarios, automáticamente abajo, como las solicitudes de rastreo también aumentan. Y un e-commerce donde lanza un producto como súper estacional, ¿vale? De un día, se viraliza en Twitter. Fijaros cómo las impresiones y sobre todo los clics suben. Y entonces fijaros el picotazo también en solicitudes de rastreo por parte del buscador. ¿Vale? O sea, va totalmente 1-1. Además de la popularidad, tenemos la frecuencia de publicación y obsolescencia. Obsolescencia quiere decir cada cuánto se actualizan, ¿no?, estas publicaciones que se van haciendo. Si vuelve que publicas muy a menudo y o que los artículos se actualizan bastante frecuentemente o cambian bastante frecuentemente, más allá de cambiar la fecha, ¿vale?, que eso no cuela, pues también va a entrar más a menudo.
Aquí he puesto dos medios para que veáis de ejemplo, que me gusta mucho esta comparación, porque fijaros cómo tienen casi el mismo número de URLs indexadas, el mismo sin indexar, mismo tamaño total de descarga y, sin embargo, la que publica 15-20 artículos al día tiene casi 4 veces más solicitudes de rastreo, más presupuesto de rastreo que la que publica 1 a 3 artículos al día. Son casi igual de grandes y tienen el mismo número de porcentaje de indexados sin indexar y el mismo tamaño de descarga, pero fijaros cómo tiene un por 4 en solicitudes de rastreo y es por la frecuencia de publicación. Y bueno, luego por último también, un poco más aparte, pero están cuando se hacen grandes cambios como migraciones, ¿vale? Cambios a nivel estructural de contenido de rediseño muy grandes, obviamente Google ve que esa página ha cambiado mucho y entonces pues en las migraciones siempre hay un pico para arriba enorme. Aquí no tenía un ejemplo ahora de una web yo en Search Console para enseñaros tal cual como en el resto cómo sube, pero sí que os quería comentar ya de paso en las migraciones que recomiendan muy frecuentemente, justamente por esto, que si vas a una migración muy grande la faseéis por partes, ¿vale? Divide el traslado en fases más pequeñas, haz los cambios de uno en uno. ¿Por qué? Porque como dijo John Mueller, aquí abajo, dice que si una web cambia mucho, la ven muy diferente de golpe, que es lógico para ellos esperar a que los buscadores reevalúen el site por completo. ¿Vale? Este ya no es tanto únicamente de rastreo, que va a subir si hacéis muchos cambios de golpe, pero tened en cuenta que si se hacen muchos cambios de golpe en el site y cambia mucho, Google puede decir, bueno, vale, estabas en este posicionamiento, vamos a ver ahora porque esta web ha cambiado mucho, es otra web. Y por último, no nos olvidemos de nuestro amigo el VPO, ¿vale? La velocidad de carga, porque como he dicho, el presupuesto de rastreo no es cuántas URLs te rastrea, sino el tiempo que te destina. Por lo tanto, si nos dedicara un minuto, por simplificarlo mucho, y nuestras URLs cargan en medio segundo, pues en un minuto nos rastrearía 120. Más allá de que luego esa 120 nos interese que la rastreo, ¿no? Que eso ya lo hemos visto antes. En cambio, si tardaban 5 segundos cada una, pues solamente rastrearía 12. ¿Vale? Por esto es importante el tema del VPO. Porque ya veis que puede significar una diferencia muy grande en cómo Google encuentra nuestras URLs nuevas, que han cambiado, lo que sea. ¿Cómo podemos monitorizar todo esto del rastreo? Pues te doy 3 herramientas y además las 3 son la misma, ¿vale? Porque es la sección de páginas de Search Console para ver cuántas URLs tienes rastreadas y si están indexadas o no. Estadísticas de rastreo en ajustes y la sección de Core Web Vitals, ¿vale? También para ver cómo va más o menos lo que decíamos, ¿no? El rendimiento y si ves que está muy pobre la velocidad de carga, pues intentar mejorarlo también para que rastree más páginas. A estas alturas seguramente tendrás una pregunta y con razón, y es que la charla se llama Lost Indexation, ¿vale? Y no hemos hablado para nada de indexación. Pero es que sin el rastreo no sirve de nada la indexación, antes tiene que encontrar la página correctamente. Dicho esto, ahora sí, vamos a la parte de indexación y vamos a hablar también aquí de qué cosas afectan, más o menos técnicas, para que una página, una vez la ha rastreado, Google decida que la indexa o no. Son 4, ¿vale? Principalmente. La primera de ellas es la metaetiqueta en HTML robots. Esta la conoceremos todos seguramente. Tú en el código de una página puedes poner index o no index, ¿vale? Si pones no index, le estás diciendo a Google, oye, no me index esta página. Si pones index o no pones nada, es que se puede indexar. Otra que no se conoce tanto, porque no es en el propio código HTML, sino en las cabeceras HTTP que tú envías a nivel servidor, es que hay una etiqueta que es exactamente igual, que es la Xrobot Stack. Lo comento porque el de arriba, como he dicho, la conocemos más o menos todos, pones un noindex y ¡pam! Esa página no tiene ningún resultado en Google porque no está indexada, pero la de abajo me he encontrado casos como este que vemos, ¿vale? Debajo de la línea, tenían el index en la página, se olvidaron o no se dieron cuenta que tenía el noindex en las cabeceras HTTP y fijaros la visibilidad de la página web como empezó a caer a partir de entonces, porque se les empezó a desindexar toda la web, ¿vale? Entonces, cuidado con esta etiqueta. Otra cosa clave que le comentaba a Luis al principio de la charla, a día de hoy es el page quality. Ya no basta con que encuentre la web y que sea indexable. ¿Vale la pena esa web? ¿Tiene sentido? ¿Aporta algo diferente y de valor al usuario en Google? ¿O es más de lo mismo una porquería? Porque si Google entiende que estás utilizando spam, contenido muy pobre, duplicado, técnicas Black Hat, da igual, que sea indexable, rastreable y lo que quieras, no la va a indexar. Para aquí un ejemplo muy claro también es esta página web, que era una librería italiana, que les la habían hackeado y no se dieron cuenta y los usuarios estaban viendo el contenido bueno, pero Google estaba viendo en todas las páginas lo que veis a la derecha, ¿vale? Que era un anuncio de un casino. ¿Qué pasó automáticamente? Spam, fijaros el número de URLs indexadas, cómo empezó a bajar en picado, ¿vale? Desde que le hackearon al poco. Entonces, tenerlo en cuenta también. No solo hackeos, como digo, sino que realmente el contenido valga la pena. Y aunque valga la pena, ese contenido existe igual ya en otra URL en tu página o incluso en alguna otra URL externa, porque si ya existe un contenido igual,
Google lo que va a hacer es canonicalizarla, se lo hayas dicho tú o no, cosa que ya hemos comentado en el rastreo también, y entonces no la va a indexar porque entiende que ese contenido ya lo tiene en su base de datos. Esto, como digo, se lo puedes sugerir tú con la etiqueta canonical y que te haga caso, como podría ser el caso de arriba, página alternativa con etiqueta canónica adecuada, ¿vale? Se lo estamos diciendo, no indexa la URL porque indexamos la que nos estás diciendo. O puedes no decírselo y que Google decida, oye, esta página ya tengo el mismo contenido en otro sitio, no la voy a indexar. Que en Search Console te saldrá como duplicada, el usuario no ha indicado ninguna versión canónica, ¿vale? Aquí es interesante, o Search Console te dirá cuál está eligiendo como canónica, ¿vale? Igual ahí sacas pistas. Y por último, el tema de JavaScript, ¿vale? Es imprescindible asegurarse de que Google puede ver realmente todo el contenido, porque si no, igual el contenido vale mucho la pena, pero si Google no lo ve, pues vamos mal. Aquí, por resumirlo muy rápido, ¿vale? El contenido puede estar en HTML, pero cada vez más las páginas web utilizan JavaScript para añadir más código, ¿vale? O más contenido, que es lo que se conoce como el DOM, que es el HTML más el JavaScript renderizado. Entonces, este renderizado, este cocinado de JavaScript para pegarlo al HTML básico, digamos, y generar el DOM, que es lo que importa, lo puedes hacer técnicamente de dos maneras, ¿vale? O simplemente dárselo así al usuario y que lo haga él en el navegador, que bueno, para el usuario no hay problema, pero para Google quizás sí, o que directamente desde el servidor ya baje el DOM todo pegado, digamos, y se vea todo directamente como si no hubiera habido JavaScript desde el principio. Básicamente esta parte de aquí, ¿vale? Técnica, que es que coge el HTML, el JavaScript, lo renderiza, lo vuelve pantan, se la ahorras, se hace directamente del servidor. Es la parte más recomendada, ¿vale? Hacer el tema del JavaScript renderizado del servidor por incluso la propia gente de Google, los desarrolladores, porque al final es, no diré menos complicaciones, pero es más sencillo que no falle nada. De otra manera se puede hacer también, se puede hacer, ¿vale? De acuerdo, de la otra manera, pero tened en cuenta que si no os queréis complicar, hacedlo que se renderice todo en servidor directamente, aunque suponga un poco más de coste para el servidor a nivel de trabajo, porque si no puede pasar esto de aquí, ¿vale? Por ejemplo, si está bien, podemos ver como la página de Webpositor Academy, ¿vale? Donde tú puedes ver que Google ve automáticamente lo mismo de una manera o de otra, haga o no lo del JavaScript, renderizarlo antes o después, pero fijaros esta página de la derecha que cambió la web y le hizo de una manera todo este tema del renderizado que Google veía solamente el pantallazo blanco de abajo. ¿Vale? Entonces automáticamente fue a hacer este cambio de web y fijaros la visibilidad también, ¡pam!, cómo se hundió de golpe, porque no veía el contenido. ¿Vale? Entonces lo que decíamos, page quality, ¿qué aporta? Nada, es una página en blanco, todo para afuera. Así que, ¿cómo tener controlado qué se ha indexado y qué no? También, pues bueno, nuevamente tenemos la sección de páginas en Search Console, que nos da muchísima información y muy relevante. El comando site, y la URL que quieras, ¿vale? Porque así verás si esa URL está indexada o no en el buscador. Y también podemos, en Search Console, en el buscador que te aparece arriba, en inspeccionar URL, poner la URL que tú quieras y te dirá si está indexada o no y por qué, en muchos casos, ¿vale? Así que también importante. Resumiendo, he hecho este pequeño gráfico, como le queráis llamar, ¿vale? Con todo lo que hemos hablado para estructurar un poquito los factores que hay que tener en cuenta tanto en rastreo como en indexación. Y nada, simplemente, por favor, y también otra cosa muy extendida, pero para que quede ya clara, un no index en el HTML no impide que se rastree la página, y ahí tenéis el ejemplo, ¿vale? Donde se ha excluido, se ha rastreado la página, aunque luego se ha excluido con la etiqueta no index, pero la ha rastreado. Y un disallow en robots.txt no impide la indexación. Y abajo veis una URL que se ha indexado, aunque no muestra ninguna información, porque obviamente no puede verla porque tiene el disallow en robots.txt y no la puede rastrear. ¿Vale? Pero una cosa sirve para una cosa y la otra sirve para la otra. No puedes impedir la indexación desde robots.txt ni impedir el rastreo desde la metaetiqueta no index de HTML. Y ya está. Muchas gracias.